Y cuando iniciamos hace 5 años, hubo un versículo de la palabra del Señor que memoricé y que Dios puso en mi corazón compartir con algunos hermanos líderes de la iglesia. Creo que también lo compartí en ciertas reuniones, pero en estos 5 años no lo he compartido con toda la congregación. Y es lo que quiero compartir el día de hoy. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 11, 12 y 13. Yo memoricé este versículo en la versión Reina Valera 1960, que es la Biblia más vendida o la versión de la Biblia más vendida a nivel mundial. El día de hoy tenemos alguna variedad y el mismo mensaje con palabras, pero los que tenemos ya un tiempo caminando en obediencia y en fe, como creímos en el Señor leyendo esta versión de la palabra, Reina Valera 1960. Yo creo que hace la mano a los hermanos que comenzaron su camino de fe leyendo Reina Valera 1960, la gran mayoría de nosotros. Qué bendición por esos dos siervos de Dios, Reina y Valera, que Dios utilizó en una temporada difícil, complicada, para traducir la Biblia de sus idiomas originales. Y el día de hoy, gracias a Dios por que en esa temporada coincidió el desarrollo y el crecimiento de la imprenta, y de allí podemos experimentar el crecimiento de la venta de Biblias y cómo el día de hoy tenemos acceso a todo esto. Y hace 5 años el Señor puso en mi corazón este versículo y creo que debe seguir siendo un lema de nuestra vida y de nuestra fe cristiana. El apóstol Pablo viene hablando a la iglesia de Romana de algunas instrucciones de fe, cosas útiles en el día a día, en la vida cristiana, decisiones que tenemos que tomar y acciones que debemos de tomar. Y en el versículo 11 él dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la tribulación, sufridos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Yo quiero que digas: Dios habla a mi vida. En lo que requiere diligencia, dice la palabra, no perezosos. Ahora, cuando hablamos de diligencia, entendemos que es constancia, que es perseverancia. Diligencia es estar prestos para hacer una labor, una tarea, sea cual sea la que se nos demande o lo que se nos delegue. Incluso la diligencia no necesariamente está relacionada con un mandato que recibamos. Es decir, me mandan a hacer algo y como me lo mandan a hacer, yo procedo a ejecutarlo. La diligencia está relacionada con un deseo voluntario de ejecutar y hacer, incluso cuando no necesariamente hay una persona detrás de nosotros, hay un jefe, hay un padre detrás de nosotros, un líder espiritual impulsándonos a hacer la labor. La diligencia está más relacionada con el hecho voluntario, natural, un hecho genuino que debe nacer de nuestro interior, de hacer las cosas que tenemos que hacer. Si usted está pasando por algún lugar de su casa y usted ve algo que está fuera de sitio, usted puede ser diligente en organizar sin necesidad de que su mamá le diga: tiende la cama. Usted debe ser diligente, lo que todavía estamos a la asociación de sus padres, ordenar su cuarto. Pero resulta que nosotros, como seres humanos, sinceramente somos un poco desorientados en lo que realmente requiere diligencia. Porque el apóstol Pablo parece que inicia el versículo dejando esto al aire. Él no dice qué cosas claramente requieren diligencia. No les dice a los hijos: sean diligentes en organizar el cuarto. No le dice a las amas de casa: sean diligentes en sus labores del día a día, en sus labores domésticas. No, no dice el versículo específicamente a los trabajadores: sean diligentes en llevar, a los padres de familia, sean diligentes en trabajar y llevar el sustento a sus hogares. Él dice: en lo que requiere diligencia, allí es que usted no debe ser perezoso, allí es que usted debe tener una actitud disponible y dispuesta. Así que cuando hablamos de este mandato que el Señor nos da a la luz de la palabra, debemos tener nuestro corazón dispuesto a participar de las labores, las cuales se nos demandan en el día a día, con amor, con disposición, con rapidez, ser prontos. La diligencia
está relacionada con la prontitud con la cual hacemos algo que tenemos que hacer. No dejemos para mañana lo que, pues eso no es ser diligente. Dejar para mañana lo que debiste hacer hoy o lo que pudieras hacer hoy. La diligencia no es eso, la diligencia es hacer las cosas con prontitud cuando se demanda en el momento oportuno. Y Pablo dice, hay muchas cosas que requieren diligencia. Entonces, como hay muchas cosas de nuestro día a día, el que es estudiante debe ser diligente en sus estudios, ¿sí o no? Porque solamente con ir a clase y no faltar algún día, ningún día de clase no es suficiente para que pueda ser un profesional, graduarse, salir de un año escolar. Debe ser diligente en sus tareas, oportuno, no presentar la tarea cuando le dé la gana, en el momento que se requiera. Eso se llama prontitud, inmediatez. Debe ser diligente claramente en participar de las clases, en ser responsable con sus asistencias. No sé si ahorita tomarán asistencias o no. Pero en la universidad no tomaban asistencia en los tiempos que estudié. Eso, los profesores sinceramente no les importaba mucho esto, pero los que queríamos participar de un título universitario, de una aprobación de una materia, debíamos ser diligentes en asistir a las clases. Veíamos la importancia de estar allí, presente. La importancia de algunos si era necesario pagar clases extras para poder entender la tarea, la materia. Porque nos damos cuenta que hay asuntos en el día a día que requieren diligencia, requieren que nosotros estemos involucrados constantemente en ejecutar aquellas actividades y aquellas tareas. Entonces, lo primero aquí es que debemos aprender a identificar cuáles son esas cosas en nuestras vidas que requieren que nosotros seamos diligentes. Cuando nosotros identificamos esto en mi vida requiere diligencia, el apóstol Pablo dice, dejen la pereza, no sean perezosos. Si ya tú sabes que para estudiar requieres diligencia, deja la pereza y cumple con tu horario, párate a la hora que tengas que hacer. Proverbios 26:13 habla de esta idea de la pereza diciendo, el perezoso dice, no puedo ir a trabajar porque no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. Entonces, el que no es diligente encuentra siempre la excusa oportuna. ¿Cómo nos encantan las excusas? ¿Sí o no? Maravillosamente alguien inventó esa palabra, la excusa oportuna cuando nosotros no queremos ser diligentes, cuando no queremos ser oportunos en nuestra labor, en nuestro trabajo. Cuando la pereza nos invade, la excusa es el león, la excusa es el clima, la excusa es el trabajo, la excusa es que no me dio tiempo. Ese león que aparentemente puede matarte es un león que el perezoso se inventa para seguir en ese estado de pereza. Y cuando habla de perezoso, no habla del animal perezoso que es lento, que anda por ahí en los árboles, que vemos en programas de televisión de animales. No, el perezoso es usted y yo cuando tenemos algo que hacer y decimos, lo hacemos después porque ahorita no. Ahorita hay un riesgo, hay un peligro y allí comenzamos nosotros, comienza el perezoso a ignorar que quizás lo que tiene que hacer requiere diligencia. Requiere inmediatez, prontitud, que salgas y hagas la tarea. Pero el perezoso dice ahorita no, más tarde, ahí afuera un león. Proverbios 13:4 dice, el perezoso desea, pero no consigue. El que trabaja duro logra lo que quiere. Y me gusta y gloria a Dios porque en nuestras iglesias hay gente diligente para el trabajo. Qué bendición tan grande. Y hemos experimentado, y yo sé que muchos han experimentado esto, que el que trabaja duro logra lo que quiere, pero el perezoso desea, pero no consigue. Pero ¿cuántos de nosotros no deseamos matrimonios bendecidos y estables? ¿Cuántos de nosotros no deseamos una vida espiritual bendecida, sólida, firme? Pero el perezoso desea, pero no entiende que se requiere diligencia. Se requiere esmero, esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, le decía Dios a Josué, para poder lograr aquel deseo. Claramente, si tienes una meta personal de estudio, una meta de trabajo, un objetivo, la palabra nos da la promesa de que si eres diligente, trabajas duro, puedes llegar a obtener lo que quieres.
pero hay aspectos de nuestra vida de fe, las cuales nosotros no hemos entendido que se requiere diligencia, se requiere esfuerzo para poder alcanzar esas metas. Pero el perezoso dice, número uno, hay un león afuera, hay mucho sol, está difícil, para después. En este momento no. Y lo otro que dice el perezoso es que me gustaría, quisiera, deseo, pero no lo consigue porque no ha entendido lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 11, 12 y 13. Si algo requiere diligencia, hay que dejar la pereza. Claramente la pereza está relacionada con el sueño, con esta actitud de desánimo, de desaliento en la vida, en las labores y no necesariamente en la vida. Porque en ocasiones somos diligentes en aspectos de nuestra vida que posiblemente no requieran tanta diligencia. Y en lo que Pablo y la palabra nos dice, en lo que sí requiere diligencia, allí es donde nosotros somos más perezosos, más desmotivados y más desanimados. La palabra también dice que si algo requiere diligencia, debemos ser fervientes en espíritu. Romanos 12:11 dice, no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor. Hagan todo con entusiasmo, hagan todo con pasión. Cuando hablamos de fervor, hablamos de pasión, hablamos de deseo genuino, de motivación extrema, ganas de hacer las cosas, no por obligación, no porque qué más me toca, no porque ya me comprometí, bueno, no quiero faltar a mi palabra. No, hacer las cosas que requieren diligencia debe hacerse con fervor en el espíritu. Y habla el espíritu nuestro, el deseo genuino de querer hacer las cosas. Y ese fervor y esa pasión es lo que nos va a permitir ser diligentes sin necesidad de que haya personas detrás nuestra empujándonos, motivándonos, sino que si yo identifico algo que se requiere ser constante, yo naturalmente debo ser fervoroso y apasionado. Cuando hablamos de fervor, hablamos de ser apasionado. Lo relacionamos también con el fuego del Espíritu Santo que arde en nuestro corazón cuando vamos a hacer un trabajo para el Señor. Y lo hacemos sin necesidad de que nos lo repitan 2 veces. Y si es posible, identifico yo en que debo ser diligente y hago yo la tarea sin necesidad de que me manden a hacerla. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El mismo versículo, pero esta versión nos enseña también que el Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo, esa pasión, viene de Dios en nuestras vidas. Ese deseo de trabajar. Hay una alabanza que en Semana Santa recordé, escuché nuevamente, tenía mucho tiempo que no escuchaba, años. La canción dice así, anhelo trabajar por el Señor. Qué hermoso. Es un deseo genuino, confiando en su palabra y en su amor, dice el cantante. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Eso es pasión. Eso es deseo genuino. Esto es fervor de querer servir al Señor, de ser diligente. Por eso Pablo dice, nunca dejen de ser diligentes. Más bien sirvan a Dios con ese deseo genuino. Y qué lamentable es que dentro de nuestras congregaciones hay gente que no sirve a Dios con deseo genuino, con pasión. Tristemente muchos de nosotros en algunas temporadas, en algunas épocas, en algunos momentos, hemos servido a Dios porque ¿qué más toca? Ya se montó el burro y hay que arrearlo, algo así, dice la gente. Entonces, bueno, al Señor, y cuando Pablo habla de servicio al Señor, no deberíamos, no deberíamos hacerlo con otro cultico más. ¿Qué más toca? No, debemos ser fervorosos en el espíritu, sirviendo al Señor en todo momento, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, haciéndolo con pasión y buena disposición. Sea lo que sea que Dios te permita hacer en su obra, hazlo con pasión. Sea lo que sea la tarea que sea. Si por ahora te está permitiendo venir a la casa de Dios, ven a la casa de Dios con pasión. Siéntate en ese lugar, en ese espacio, con deseo genuino de estar en este lugar, con una disposición hermosa, con ese anhelo genuino.
Y a medida que Dios vaya viendo ese fervor, esa pasión, estoy seguro y convencido de que Dios te va a ir promoviendo. Dios te va a dar, porque Dios, eh, los obreros son pocos, dice la palabra. Ahora, cuando hablamos de servicio, debemos también entender que tenemos una esperanza. Y el apóstol Pablo nos dice que estemos gozosos en la esperanza. Filipenses 4, versículos 4 y 5 dice así: alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Reina Valera dice, regocijaos en el Señor. Le pone el regocijaos. No sé si le puso ese re allí y gocijaos porque era español el que tradujo la Biblia. Pero parece que le da un énfasis más profundo a ese llamado de Dios de estar gozosos, de sentirnos alegres. Alégrense, pareciera que alegrarnos un momento aquí. Regocijaos en el Señor, regocíjense en el Señor. O sea, gócense y regócense en el Señor. Alégrense y realégrense en el Señor. Otra vez lo repite inmediatamente, haciendo ese énfasis de que cuando vamos a hacer algo que requiere diligencia, debemos hacerlo con gozo. ¿Sí o no? Con alegría, con entusiasmo, no con tristeza. Por eso, cuando la palabra nos manda a ofrendar, ¿cuál es el mandato para ofrendar? La fórmula. Dios ama al dador alegre. Es así. Deberíamos todo lo que hagamos hacerlo con alegría, con gozo. Alégrense siempre, dice la palabra, en el Señor. ¿En quién debemos alegrarnos? En el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque claramente si tu alegría y tu gozo depende de la estabilidad económica, esto va a ser pasajero. Si tu alegría y tu gozo depende de una relación de pareja o de un deseo, un sentimiento emocional que tienes por una persona, eventualmente ese gozo va, va a desaparecer. Si tu gozo, ojo a esto, si tu gozo depende de que el culto estuvo bueno o no estuvo bueno, ese gozo va a desaparecer. ¿Sabes cuál gozo es el que no desaparece y siempre está? El gozo que da el Señor en tu corazón. Estés en este lugar y después sales al mediodía con esa pepa de sol a caminar a tu casa si te tocó a pie, gozoso porque tienes pies para caminar y porque estuviste en un tiempo de bendición. Y si tienes una moto, gloria a Dios, gozoso porque te proveyó un medio de transporte. Y si tienes bicicleta, gloria a Dios. Y si en todo momento estás gozoso. Y Pablo dice, se los digo de nuevo, alégrense en el Señor. Entonces, cuando viene la adversidad, cuando viene la dificultad, cuando vengan los problemas, como mi gozo no depende de mi salud física, sino que el gozo mío depende del Señor y me alegro es en el Señor, eventualmente cuando viene la enfermedad, seguimos gozándonos en el Señor. Y cuando viene una adversidad social, política, económica en nuestra nación, el Hijo de Dios se sigue gozando en el Señor y sigue alegrándose en el Señor. Y cuando el vecino anda necio y anda insistente en buscar discordia y pleito, tú sigues gozándote en el Señor y alegrándote en el Señor. Eso es lo que la palabra nos manda, ser gozosos en la esperanza. Tenemos la esperanza también de que Cristo vendrá por su iglesia. Y como tenemos esa esperanza, estamos contentos. Nos, situaciones difíciles, tribulaciones, la palabra nos dice, en medio de las tribulaciones, seamos sufridos. Esa palabra sufridos en la tribulación se relaciona con resistencia, con aguante. Nosotros los venezolanos, alguien dijo que somos buenos para aguantar, pero esa resistencia también proviene de la fortaleza que el Señor nos da para poder resistir con paciencia. Mira lo que dice Colosenses 1:11. Viene el apóstol orando y pide, oro a Dios que les fortalezca el poder glorioso, les pido que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia. Entonces entendemos que también van a venir tribulaciones, van a venir adversidades, pero el poder glorioso de Dios es el que nos va a ayudar a resistir y aguantar toda esta adversidad y toda esta situación. Entonces la fe cristiana no es solamente gozarnos en la esperanza, es también resistir en medio de la tribulación y de la adversidad. Hay personas que cuando, generalmente pasa mucho, personas que cuando
tienen en su corazón y el Espíritu Santo comienza a tocarles y a tratar con ellas y comienza a motivarles a acercarse a Dios. Y parece que esa llama del Espíritu Santo comienza a crecer en su espíritu y en su corazón de querer buscar más de Dios, de querer acercarse a Dios. Allí viene la tribulación. Y dicen, ahora que estoy buscando a Dios, viene el pleito en el hogar. En la casa nunca peleábamos. En la casa nunca faltaba el alimento, quizás. Y cuando comienzas a acercarte al Señor, viene la tribulación, viene la prueba. Pero ¿sabes quién es el que te sostiene? El poder glorioso de Dios. En medio de la tribulación. Y la palabra nos dice, se han sufrido. ¿Qué pasa en este momento cumbre, en ese momento decisivo en que el esposo, la esposa está rebelada, los hijos están rebeldes, cada vez cuando tú tratas de acercarte al Señor, que muchos en lugar de ser sufridos, de resistir aquella tribulación con el poder glorioso de Dios, se desaniman y dan un paso atrás. Y parece que esa llama del Espíritu Santo que quería avivarse en tu corazón y en tu espíritu, producto de la tribulación, producto del pleito, de la adversidad, de las dificultades, parece que nosotros le echamos un balde de agua fría para apagarlo. Pero la palabra nos dice y nos enseña que seamos sufridos en la tribulación. Ya te dije que sufrido es ser resistentes, es aguantar, resistir. Y cuando resistimos y somos sufridos en la tribulación, allí nos gozamos en la esperanza. Y allí dice la palabra del Señor que el fervor del Espíritu Santo se va a reavivar en nuestro espíritu y vamos a estar en todo momento apasionados. ¿Y cómo puedes estar apasionado si hay guerra, si hay pleito en el hogar, con los hijos, con la economía, con tu jefe? Si hay una dificultad económica bastante adversa, porque el gozo que da el Espíritu Santo no depende del entorno social y de tu entorno. Ese gozo y esa esperanza la da el poder glorioso de Dios. Colosenses 1:11. Que les fortalezca, es el deseo mío para tu vida, que les fortalezca, que te fortalezca el poder glorioso de Dios. Y cuando eres fortalecido por el poder glorioso de Dios, podemos resistir todo. ¿Qué podemos resistir? Todo. Un insulto lo resistimos por el poder glorioso de Dios. Una decepción del pastor de la iglesia lo resistimos porque yo no dependo de mi pastor, yo dependo del poder glorioso de Dios. O el hijo anda en rebeldía, lo resisto y sigo firme, diligente por el poder glorioso de Dios. Muchos jóvenes también, cuando comienzan a acercarse a Dios, nuevamente viene la dificultad. Algunos comienzan a ser atacados por el enemigo y trata de hacerles ver que la fe cristiana no vale la pena vivirla. Pero la palabra nos enseña que es el poder glorioso de Dios lo que nos permite aguantar y resistir con paciencia. Entonces, cuando identifico que algo requiere diligencia, la palabra en estos 3 versículos nos da la forma en la que debemos afrontar el asunto, ¿sí o no? El problema, la dificultad, esto requiere que yo sea diligente. Bueno, yo voy a presentarme ante esa situación, número 1, sin pereza. Número 2, con fervor de espíritu, apasionado. Vamos a hacerle frente al gigante que hay que hacerle. Hay que hacerle frente a la muralla que hay que derribar. Hay que hacerlo con pasión. Número 3, debo hacerlo con gozo, gozoso, porque Dios es el que nos da la victoria. Contentos, alegres. Y número 4, aprendiendo a resistir, siendo sufrido en la tribulación. Ahora, la pregunta clave del día de hoy que nos va a ayudar a reflexionar y es el centro de todo esto. En nuestras vidas, ¿qué es lo que requiere diligencia? En tu vida, te pregunto, ¿qué es lo que tú identificas y dices, esto requiere diligencia? Y como esto requiere diligencia, yo lo voy a meter toda la fórmula bíblica. Le voy a meter fervor, le voy a meter pasión, le voy a meter gozo, le voy a meter esperanza, le voy a meter, la pereza no se la metemos, se la sacamos si estaba allí y dejamos la pereza a un lado y le metemos al asunto toda esta disposición. ¿Qué es lo que requiere diligencia? Porque déjame decirte que nuestras congregaciones también están llenas de gente diligente. Gente diligente para los negocios y los trabajos. Gloria a Dios. Usted identifica que si usted tiene usted quiere un sueldo, quiere una provisión de Dios, usted debe ser diligente
en sus asuntos de negocios y trabajo. Y nuestras congregaciones están llenas de gente diligente. También tenemos niños jóvenes que son diligentes en sus estudios. Hay algunos muchachos que últimamente tienen un disparate en la cabeza con los estudios, que no quieren estudiar, que todo les da pereza, pero quien entiende lo que la palabra nos enseña, muértale, estás estudiando, eso requiere diligencia, ¿sí o no? Usted se ha esforzado, los que están todavía estudiando en este auditorio, esforzado y diligente y hágalo con pasión, gócese porque tiene estudio, gloria a Dios por eso. ¿Cuántas personas, cuántos niños no tuvieron quizás la oportunidad de estudiar? Y muchos niños, muchos jóvenes que Dios les da el privilegio de poder estudiar, no sienten que eso requiera diligencia. Eso es una pérdida de tiempo para muchos. Y tenemos gente diligente de ese tipo en nuestra congregación. Pero identificamos en nuestras vidas cosas a las cuales debemos ser esforzados y diligentes. Pero también hay asuntos de nuestra vida de fe que nosotros le metemos la pereza, ahí sí se la metemos, la pereza aquí. La pereza se la sacamos al trabajo, pero a la fe cristiana, al crecimiento espiritual, ahí sí le metemos la fórmula de la pereza. Le metemos la fórmula del desánimo, la desesperanza. El fervor del espíritu, no, ahí no. Yo soy fervoroso y apasionado por esto, por mis negocios, por mis asuntos personales, por una carrera académica, por una carrera universitaria, por comprar una casa, por obtener una meta personal, le meto pasión. Pero al crecimiento espiritual le metemos el desánimo en lugar de fervor de espíritu. Y cuando vemos que le estamos involucrando aquí a los negocios, a los asuntos personales y vemos que la cosa está bien, nos llenamos de gozo y estamos alegres porque estamos alcanzando metas. Pero a la fe cristiana le metemos desaliento. Casi que, ¿qué más toca? Ahora me metí evangélico. Me toca ir para la iglesia todos los cultos. Pareciera que fuera así. Y hay una distorsión en nuestra sociedad y en nuestras familias de fe de lo que realmente requiere diligencia. Por eso Pablo dice, en lo que requiere diligencia, Espíritu Santo, sea el Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, a qué realmente nosotros le estamos metiendo pasión, esfuerzo, diligencia. Ayer compartía de que nuestras actividades de iglesia generalmente son 2 a la semana. Eso casi que aplica para muchas congregaciones. Algunas tienen más, algunas tendrán menos, pero pongamos de promedio 2 actividades a la semana. Cada actividad a la semana durará 1 hora y media. Póngale 1 hora y media el miércoles y póngale 1 hora y media los domingos. No, pastor, usted habla mucho, 2 horas los domingos, pues, para que no diga que estamos siendo irrealistas. Son 3 horas y media a la semana. Todavía no saqué la cuenta. Son 7 días por 24 horas, una semana. No sé cuánto es el número. Usted puede sacar en la calculadora. Pero congregarse, hablemos congregarnos, de ese número que usted multiplica de 24 horas por 7 días a la semana, de ese número, el congregarnos son 3 horas. Y a esas 3 horas, nosotros le metemos el desánimo, le metemos el desaliento, venimos sin pasión, sin gozo, sin entusiasmo, y así pretendemos que nuestra vida espiritual crezca. Y así pretendemos servir al Señor. Y la palabra nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y el día de hoy, 3 cosas a las cuales necesitas meterle diligencia urgente, que espero que lo hayas venido haciendo. Y si no lo estás haciendo, y si lo estás haciendo, permita a Dios que el día de hoy podamos salir con la disposición de meterle diligencia a lo que es el servicio al Señor. En lo que requiere diligencia, que hay que meterle diligencia al servicio al Señor. Hermano, amigo, cuando sirvas a Dios, hazlo con gozo, hazlo con esperanza. Si hay dificultad, tienes que hacerlo sufriendo, aguantando, soportando. Tienes que hacerlo con pasión. Colosenses 3:23 dice, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo todo de corazón, como si estuvieran, esto es lamentable y triste,
Pablo no está hablando aquí del servicio a Dios. Mira lo increíblemente distorsionada que tenemos nosotros, la realidad en relación a lo que debemos ser esforzados y en lo que no. Pablo aquí no está hablando del servicio al Señor. Pablo está diciendo, cuando cumplas un horario laboral, cuando tengas un emprendimiento, cuando practiques un deporte, cuando hagas algo, hazlo todo de corazón. Estamos bien con esto. Como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. No sé si la iglesia de Colosas posiblemente estaba sirviendo a Dios con pasión, pero pasaba en aquellos tiempos que los obreros, los que eran obreros dependían de entonces servían a Dios con pasión, iban a ser obreros de mala gana. Y Pablo le dice, no, señor, usted no está sirviendo a su jefe, usted no está sirviendo a su amo, usted está sirviendo, sirva y trabaje con pasión como si estuviera sirviendo al Señor. Hoy, ¿sabes qué tenemos que decirle a la iglesia? Querido hermano, amigo, si tú le metieras la pasión que le metes a tus negocios, a tu trabajo y a tus metas personales, tu vida espiritual fuera maravillosamente bendecida. Hoy tenemos que decirle eso a la iglesia. Que si fueras igual de puntual para los asuntos de la fe, como lo eres para tus trabajos y para tus compromisos personales, qué bendición tan grande. Dios te utilizaría de una manera poderosa. ¿A cuántas personas pudieras impactar? Hoy tenemos que decirle a la gente eso. En aquel tiempo la iglesia era tan apasionada que estaba dispuesta a morir por la causa de Cristo. Eran perseguidos, eran maltratados y ellos decían, aquí estamos. Y había que ir y ellos iban y no se quejaban. Pero tenían un problema, que entonces eran descuidados en sus asuntos personales. Imagínate el retroceso que hemos vivido a lo largo de los años en relación a la fe cristiana. Que hoy hay que decirle a nuestros hermanos de iglesia, mi amado hermano, si Dios te da 10 horas al día para que atiendas tus negocios personales, tus asuntos personales, sácale tiempo al Señor. De esa misma manera, con la misma disposición, que no debería ser la misma, porque el servicio al Señor debería ser con pasión. El trabajo hay que hacerlo de buena gana, pero no debería jamás una persona que entiende lo que la palabra enseña y el mensaje de la cruz, jamás deberíamos poner en el mismo nivel servir a Dios que trabajar en una empresa, en un horario laboral. ¿Sí o no? No debería ser. Pero imagínate cómo estamos muchas veces, que hay que decirle, cónchale, al menos sirve a Dios con la misma disposición con la que lavas la ropa en tu casa y haces el desayuno, el almuerzo y cena para tu familia. Al menos con esa disposición, al menos sirve a Dios así. Y cuando llegamos a ese extremo en nuestra vida de fe, en la cual tenemos que decirle eso a las personas, nos damos cuenta que la palabra nos está confrontando y diciendo, le estás metiendo diligencia a lo que no se requiere tanta diligencia. No has identificado que servir al Señor requiere pasión, compromiso, disposición. Aquí un pastor, creo que fue el año pasado en el aniversario, dijo algo que yo sé que marcó muchos corazones. Servir a Dios no se hace cuando estamos disponibles, se hace cuando estamos dispuestos. ¿Sí recuerdas eso? Yo lo he escuchado mucho, sé que eso marcó nuestros corazones. Qué hermoso. No podemos decir servir a Dios cuando puedo. Eso es disponibilidad. Debo estar dispuesto y cuando una persona está dispuesto, la disponibilidad aparece. Dios la hace aparecer. Así que servir al Señor requiere diligencia. No puedes pretender o no deberíamos pretender servir a Dios cuando se puede, de mala gana, con desánimo. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Vamos a ponerlo en pantalla para que usted lo lea con fe. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo. ¿A quién le prometió esa recompensa? Meta el entusiasmo que esa recompensa es buena.
más buena que el sueldo, que el salario y que tu meta personal. Recuerden esto, es lo que dice la palabra. Sirvan al Señor con pasión, sirvamos al Señor con entusiasmo. No hay que estar empujándote para que sirvas a Dios. Ya Dios, cuando en tu corazón hay fervor y deseo de servir, Dios te direcciona y te va a poner donde Él quiere ponerte. Y vas a ser de bendición para tu comunidad de fe, vas a ser de bendición para tu familia, para tu matrimonio. La palabra también nos enseña allí en ese mismo versículo bíblico de Romanos 12, versículo 11 al 13, que debemos ser constantes en la oración. Debemos ser perseverantes en la oración. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación. ¿Cómo se enfrenta cualquier situación? Mediante la oración y dándole gracias a Dios. Dedíquense a la oración, perseveren en la oración, sean constantes en la oración y cuando venga cualquier adversidad, antes de pelear con tu pareja, con tu esposo o tu esposa, antes de pelear con los hijos, hazle frente a eso con la oración. La oración es algo que se ha vuelto en nuestras vidas un hábito recurrente. ¿Sabes qué es algo recurrente? En algún momento específico de mi vida. Harta, se me enfermó el muchacho. Recurro a la oración. Oro allí para que, Señor, resuelve. Dios, tú eres Dios de poder, Dios de sanidad. Yo creo en el nombre de Jesús y declaro que tú eres sano en el nombre de Jesús. Recurrimos a la oración. Ya. Después al tiempo tenés en la mente un negocio. Señor, en el nombre de Jesús. Abre las puertas de los cielos. Abre camino donde no lo hay. Ríos en el desierto. Recurrimos a la oración congregacional un día a la semana. No un día, una hora a la semana. Miércoles. Ahí oramos por los jóvenes. ¿Por qué más oramos? Matrimonio, familia, los niños. En estos días oramos por los niños de la calle del mundo. Ese día oramos. Oramos por política, por el país, para que Dios, por los enfermos, que se enfermó, hay que orar, hay que... Y recurrimos a la oración en un momento específico de nuestras vidas. Y la palabra nos dice que la oración debe ser recurrente. Dedíquense a la oración. Y Pablo dice, sean constantes en la oración, perseverantes en la oración. Jesús lo explicaba de que había una persona que quería que le hicieran justicia, era una mujer. Y iba para donde el rey, y el rey era malo, pues el rey no le prestaba atención. Eso nos dice la palabra que ese rey no le temía a Dios, al diablo, él era el rey, él mandaba y eso no creía en nadie. Y la mujer iba a cada rato para que le hicieran justicia. Hazme justicia. El tipo se hartó, literalmente se cansó de que esta mujer todos los días viniera a estarle pidiendo algo, pidiendo algo, pidiendo algo. Y el rey, o sea, no le importa, no me importa lo que me estás pidiendo. Pero llegó un momento en que Jesús dice que el rey ya cansado de ver a esa mujer ahí a cada rato insistiendo, voy a hacer lo que me está pidiendo porque ya no aguanto más. Y Jesús dice, con esa misma insistencia con la que tú le metes a los negocios, a las procesas mente, le das mente, las metas, cómo vas a alcanzar la meta, el objetivo. Deberíamos ser nosotros insistentes en la oración. Y si somos insistentes en la oración, ¿sabes cuál es la recompensa? La respuesta oportuna del Señor. Porque la que Jesús decía era, de esa misma manera, sean constantes ustedes en la oración. Y Dios, que no es un rey como el rey de la historia esta, que era un Dios, no, un rey que nos ama, además es tu Padre. Cuando tú perseveras en la oración, no ores por tus hijos solamente cuando andan en rebeldía, ora siempre por ellos. No ores por tu matrimonio, nada más cuando se levantó el pleito. Eso es ser recurrente. Dedicarnos a la oración es orar por nuestro matrimonio. Porque sabemos y entendemos que el enemigo anda como león rugiente, esbaratando hogares, esbaratando nuestros jóvenes, destruyendo la niñez.
sembrando obscenidades en la mente de los más pequeños, de los más jóvenes. No ores por tu iglesia y por tu comunidad de fe solamente cuando vengas los miércoles. Dedícate a orar por tu congregación. Yo sé que a la gran mayoría de nosotros agradecemos y nos sentimos gozosos cuando el auditorio parece que está lleno, ¿sí o no? Qué bendición. Pero para que Dios obre y siga operando y siga el mensaje de Cristo promoviéndose en nuestra comunidad, necesitamos gente que entienda que debe ser diligente en la oración. No podemos pretender que esto se resuelva y que esto crezca y que esto avance y que esto progrese, nada más porque ya yo soy cristiano y bueno, la obra es de Cristo, que resuelva a Dios. Dedíquense a la oración y estén listos para enfrentar cualquier situación. Cuando se nos presenta la adversidad, la dificultad, la oración es oportuna y necesaria. Pero cuando no hay adversidad, cuando parece que las cosas marchan bien, la oración sigue siendo oportuna y necesaria en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. ¿Sí o no? Así que ante cualquier situación, sea buena o sea mala, la oración debe ser algo a lo cual debemos recurrir constantemente y con diligencia. Y número 3, debemos ser diligentes. Eso requiere mucha diligencia en compartir y servir a otras personas. Por eso la palabra allí en Romanos, primer versículo que leímos, en esta versión dice, en lo que requiere diligencia, sigue hablando y dice, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, que servir a otras personas, a nuestros hermanos, a nuestros pastores. Los santos eran las personas, los apóstoles que iban a predicar el mensaje. Y Pablo les está diciendo, sean diligentes en esto, en bendecirles, en servirles a ellos. Sean diligentes en ser hospitalarios, en poder bendecir a las personas que nos rodean. Romanos 12:13 dice, cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios, busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Para esto también se requiere diligencia, porque si lo dejamos a lo que me nazca del corazón, ay papá, no somos como individuos en esta sociedad, no somos muy dados al servicio a las personas y al dar. Para esto se requiere diligencia. Seamos honestos. A la gran mayoría de nosotros nos gusta dormir, ¿sí o no? Bueno, yo deduzco que sí, porque de las horas de la semana, 40 ¿y qué? 24/7, la mayor cantidad de horas las pasamos durmiendo y trabajando. O sea que dormir forma parte de nuestra vida fundamental. La mayor parte de nuestra vida, o gran parte de nuestra vida, la hemos pasado durmiendo, los que estamos un poco más adultos. Esto es necesario, ¿sí o no? Pero hay asuntos de la fe cristiana que requieren diligencia, en los cuales yo necesito restarle tiempo al momento de descanso para sumarle al tiempo de comunión con Dios, de oración y de comunión con mis hermanos. ¿Sí sabes lo que te estoy diciendo, verdad? Hay tiempo, gran parte de nuestro tiempo lo pasamos trabajando. Es bueno trabajar, hay que trabajar. Dios bendiga sus negocios, sus trabajos y que la provisión de Dios de todo corazón deseo que sea oportuna en tu vida. Que como dice la palabra, teniendo alimento, sustento, un techo, abrigo, estemos agradecidos y conformes. Pero habrá momentos en los cuales tú vas a decir y te vas a encontrar en esta situación. Trabajar requiere diligencia, pero este servicio al Señor requiere diligencia. Debo decidir cuál de las dos cosas debo meterle pasión y fervor. ¿A cuál de las dos cosas le voy a meter disposición y a cuál le voy a decir por ahora no? Porque estoy metiéndole pasión al servicio al Señor. Iglesia, el día que falle, no prestes atención a los que te están tirando piedra. No, la venganza es del Señor. No te resientas, porque esa es otra. Que fallamos y como nos lanzan piedras y nos juzgan y nos condenan, no te resientas, la venganza es del Señor. Quita ese peso de tus hombros. Dios está quitando el peso de tus hombros, del resentimiento, de que me traicionaron, de que no me ayudaron. No, dando la oportunidad
de servir y ayudar y bendecir y de trabajar. El que quiere ser el número uno, dice Mateo 20, 26. Vamos a leer 26 primero. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, los apóstoles son divertidos porque ellos son como nosotros. Ellos le decían, Señor, cuando estemos en el cielo, miren esta pregunta teológica que le hicieron a Jesús. Cuando estemos en el cielo, ¿quién va a ser más importante de todos nosotros? Gente preocupado por doctrina bíblica. Así somos nosotros. Salimos con unas preguntas muchas veces. Era muy especial. Que si los niños, que no sé qué. Era muy especial. Que si hay situaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestro, que si pastor, que si esto es malo. Que yo creo que no es malo, así andan los apóstoles. Que cuando nos vayamos al cielo preocupar. Entonces Jesús les dice en el versículo 26 de Mateo 20, entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser más importante debe hacerse siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Entonces, cuando vamos a servir al Señor, debemos hacerlo con prontitud y diligencia. Cuando vamos a servir a otras personas, debemos hacerlo con amor, con disposición, con pasión. Y necesitamos ser diligentes en la oración. Sí, lo necesitamos. Salmo 116, versículo 16 dice lo siguiente: Señor, yo soy tu siervo, hijo de una sierva tuya. Tú has roto mis cadenas. Te haré mi ofrenda de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré frente a todo el mundo las promesas que le hice al Señor. Como el Señor ha roto nuestras cadenas, ha roto tus cadenas, nosotros deberíamos tener la disposición de meterle diligencia al servicio al Señor y de cumplir el propósito y el llamado por el cual Dios te tiene donde te tiene. Yo sé que es difícil poner sobre la mesa mis prioridades personales y mis metas personales y inclinarme por el servicio al Señor. Yo sé que para muchos de nosotros nos cuesta todavía, pero te puedo garantizar que la satisfacción que te brinda una meta personal nunca va a ser comparada con la bendición de Dios cuando tú le metes diligencia al servicio en la obra, al servir a las demás personas. El tiempo que tú le dediques al Señor no se compara con absolutamente nada que tú puedas hacer fuera de ese tiempo. Yo sé que Dios te bendice, yo sé que Dios está de tu lado y Dios te ha provisto y seguirá haciéndolo porque Él es Dios. Ayer compartíamos que Él es el dueño de todo, imagínense usted qué maravilla. O sea, nosotros tenemos hasta títulos de propiedad de muchas cosas y Dios dice, todo eso es mío. Eso me pertenece a mí. Así que, ¿por qué? Y la palabra dice también que aquí los tesoros en la tierra se corrompen y cuando nos vayamos aquí se quedó todo. Entonces la palabra nos enseña y nos motiva el día de hoy. Oye, no le metas tanta diligencia a esto que es temporal. Métele esfuerzo, pasión y compromiso a lo que es eterno. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y cantamos una alabanza al Señor?